Hola, hoy os voy a enseñar 8 maneras diferentes de rematar vuestras costuras si no tenéis remalladora. Cuando nosotros cosemos una prenda suele pasar que se nos deshilacha, entonces si nosotros dejamos las costuras sin rematar es bastante posible que se nos deshilache y se nos acaben descosiendo o que simplemente queden muy feas. Yo os voy a enseñar varias técnicas para que vuestras costuras os queden bien rematadas y bueno, igual no quedarán tan bien como cuando utilizamos remalladora, pero quedarán bastante bien. Esto que tengo aquí son dos costuras que he rematado mediante una remalladora. Tanto si vais a utilizar una máquina de coser como una remalladora, podéis elegir entre hacer las dos costuras abiertas o hacerlas toda junta. Por el derecho, ambas costuras quedan igual y ahí está que vosotros elijáis de qué manera lo hagáis, si abierta o cerrada. En el caso de que elijáis que ambas costuras las vais a cerrar todas juntas, que sepáis que cuando lo tengáis que planchar, las costuras se planchan mirando hacia el lado de la espalda. Y bueno, vamos a empezar a hacer esto mismo pero con la máquina de coser. El primer método que os voy a enseñar, y es el que yo siempre recomiendo, es hacer zigzag con la máquina de coser. Primero, escogemos en nuestra máquina la función que haga el zigzag y segundo, le vamos a poner una longitud de puntada. Yo la tengo puesta en el 1,5 porque me interesa que el zigzag lo haga todo junto. Si el zigzag lo hace muy separado, no sirve de nada. Y también, no todas las máquinas lo tienen, algunas cuando seleccionáis el zigzag ya podéis seleccionar la altura a la vez que lo seleccionáis, en este caso no, tendréis que seleccionar una altura elevada. Me interesa que el zigzag sean montañitas que sean altas y que estén juntas. ¿Veis por dónde lo he pasado? No lo he apurado en el borde. Si apuráis en el borde con el zigzag de vuestra máquina de coser, se os puede retorcer y puede quedar muy feo. Lo suyo es hacerlo, yo lo he utilizado el ancho de la patilla y después se recorta lo que sobra. Si os sobra algún pelito, bueno, pues lo podéis recortar después con las tijeras. Es importante que cuando cortéis apuréis al borde porque si no se seguirá deshilachando la prenda hasta que llegue a estos hilos. ¿Para qué recomiendo yo esta costura? Pues la recomiendo sobre todo para tejidos normales, que no sean demasiado finos. Si el tejido es muy fino, el zigzag tiende a encoger un poquito la tela y no queda del todo bien. Así que bueno, os enseñaré más métodos que también valgan para costuras más finas. Pues una vez terminadas, las costuras quedarían así. Ya sabéis, podéis elegir hacerlas todo juntas o separado. Cuanto más gruesa sea la tela, más se recomendará que se hagan las costuras por separado. Otro sistema para rematar vuestras costuras sería hacerlo a mano y se hace de esta manera. Pinchamos. Ahí tenemos el nudito que nos lo frena, llevamos el hilo hacia este lado y como a 1 centímetro o a medio centímetro pasamos la aguja. Cuando hagáis esta puntada, la aguja siempre pasa por encima del hilo, ¿veis? Así no, así sí. Siguiente, lleváis la aguja hacia este lado, pincháis y sacáis la aguja por encima del hilo. Otra vez, pincháis, aguja por encima del hilo. Y otra vez, pincháis, aguja por encima del hilo. ¿Veis que me está reteniendo? Que aquí se estaba saliendo un hilillo y ello es lo que me lo está reteniendo. Bueno, pues una vez que hayáis terminado, las costuras os deberían quedar así. Este tipo de costura es recomendable prácticamente para cualquier tipo de tejido, ya sea grueso o ya sea fino. Otro sistema que podemos utilizar es hacer un pequeño dobladillo en el borde de la tela. Esta línea que os he marcado, es la línea por donde vosotros tendréis que coser vuestra prenda. Entonces cogéis un poquito más hacia el borde y yo me he ayudado con la plancha es muy útil para este tipo de cosas y me he planchado un poquito esto para hacer el dobladillo. Una vez que lo hayáis terminado de coser, os quedará así. El dobladillo queda mirando hacia la parte interna. Este tipo de rematado lo recomiendo para todo tipo de tejido siempre y cuando el tejido no sea muy grueso, porque otra de las cosas que influyen a la hora de que una prenda quede bien, no solamente es que esto esté rematado, sino que tampoco abulte mucho. Entonces este sistema, hacerlo con un tejido muy grueso, al final haría que abultara mucho. Así que ya sabéis, un tejido intermedio o fino. Otro método para dejar vuestras costuras rematadas es utilizar un bies. Yo en este caso voy a utilizar un bies que está ya fabricado, pero podéis haceros uno con vuestra propia tela. Simplemente tendréis que poner la tela en diagonal y cortar el rectángulo de esta manera.
Este, como ya viene preparado de fábrica, veis que ya está planchado. Bueno, pues simplemente sería seguir vuestras líneas. Ponemos filo con filo y vamos a coser por el primer doblez. Después doblamos y hacemos esto de aquí, ¿veis? Yo he bajado un poquito más hacia abajo, esta parte de aquí queda por debajo de esta línea. Esto lo estoy haciendo precisamente para que cuando yo cosa, que voy a coser por aquí, me voy a asegurar de que esta pieza la estoy pillando. ¿Veis? Al estar a diferente altura me he asegurado de que esta pieza la estoy cosiendo. Queda un poquito más metida hacia adentro la costura, pero en el fondo os evitaréis muchos problemas de que estáis cosiendo por aquí y os quedan trozos de pies sin llegar a coser. Bueno, pues en este sistema os evitaríais ese problema. Bueno, y así es como quedaría una vez hecha la costura. Este tipo de bies se recomienda para todo tipo de tejido, pero hay una salvedad. Si el tejido va a ser muy fino, yo lo que recomiendo es que lo cojáis un único bies y cojáis las dos costuras juntas, porque si no abultaría mucho. También, si la tela es fina, os recomiendo que el bies lo hagáis o de la propia tela o cojáis otro tipo de bies comprado un poco más fino. Este bies de aquí es demasiado tieso, es de algodón. También existen los bieses de raso que son un poquito más livianos y que quedarían mejor para telas ligeras. Otro método diferente sería hacer una costura francesa. La costura francesa se recomienda sobre todo para tejidos ligeros. Esto que veis aquí es las marcas por donde nosotros tenemos que coser la prenda. Para que lo veáis bien, he decidido marcar con una R un lado del tejido, porque es el revés de la prenda. Normalmente, cuando nosotros cosemos una prenda, cogemos derecho contra derecho, es decir, viendo el revés, cosemos por aquí y se nos quedaría así por el derecho. Bueno, pues la costura francesa se monta al contrario. Ponemos revés contra revés, de modo que nosotros veamos siempre la tela por el derecho. Y en vez de irnos por nuestras marcas, que serían estas de aquí, nosotros vamos a coser, lo vamos a montar como a medio centímetro de nuestra costura. Para hacer el siguiente paso os recomiendo que os ayudéis con la plancha y planchéis las costuras todas juntas hacia un lado. Después lo cogemos del revés y se trata de ir haciendo esto que voy a hacer. Juntar nuestra costura con nuestra costura por las líneas que teníamos marcados para coser y así no perdemos la forma de la prenda. Es importante que cuando la hagáis comprobéis que de aquí que no os salga esta costura. ¿Veis lo que está pasando? Cuando os pasa esto, lo abrís y recortáis un poquito esto. Si no os pasa esto cuando hagáis la costura francesa, no hace falta que recortéis nada. Podemos ir juntando costura con costura. Y una vez que lo tenéis bien fijo, lo coséis con la máquina de coser. Bueno, pues así es como quedaría por el revés y por el derecho queda así. Este tipo de costura se recomienda para telas finas y para camisería de caballero. Las camisas de caballero están todas rematadas de esta manera. Luego tienen una costura aquí que las fija, pero vamos, la manera de hacerla es con una costura francesa. No es para nada recomendable para tejidos muy gruesos. Para tejidos gruesos tenéis otro tipo de costuras, como por ejemplo el zigzag, que es mucho más rápido y más fácil y da mejores resultados en tejidos gruesos. Os podrá pasar cuando hagáis una costura francesa que se os olvide que había que montarla al revés de cómo se suele montar una prenda. Bueno, pues existe un sistema para solucionar ese problema y es hacer una falsa costura francesa. La falsa costura francesa tiene un resultado muy parecido a la costura francesa. Y bueno, si en algún momento queréis hacer una costura francesa y la habéis montado derecho contra derecho, es decir, con las costuras por el revés, podéis improvisar y hacer esta costura. Esta es la prenda que ya está cosida. Pues voy a coger uno de los dos lados y lo voy a recortar, como a medio centímetro de la costura. Y ahora lo que haremos es esto de aquí. Si os ayudáis con la plancha será todo mucho más fácil. Y tenéis que tener cuidado de no invadir, porque vamos a coser donde yo he puesto el alfiler, de no invadir esta costura, porque entonces estaréis haciendo la prenda más pequeña. Así que os tenéis que quedar un poquito antes. Y así es como os quedaría la costura.
Esto se recomienda para los mismos casos que para la costura francesa. Otro método para rematar vuestras costuras es realizar la costura inglesa. En la costura inglesa, al igual que en la costura francesa, en vez de coser la prenda como solemos coser, que es derecho contra derecho y cosemos por el revés, la costura inglesa también se hace a la contra. Ponemos revés contra revés y cosemos por el derecho. Cosemos por nuestras líneas de costura. En la costura francesa cosíamos más hacia el borde, pero en la inglesa no, nuestras líneas de costura. Una vez que lo hemos cosido, vamos a recortar uno de los dos lados, como a la mitad. Ahora lo que tendremos que hacer es un dobladillo. Ponemos la pieza larga sobre la corta y lo llevamos hacia este lado y vamos a coser por aquí. Os podéis ayudar con la plancha para que os resulte más fácil ese trabajo. Bueno, pues ya que lo tengo planchado, me voy a poner a coserlo con la máquina. Y así es como quedaría. Este es el derecho y este es el revés. ¿Para qué se recomienda este tipo de costura? Pues es más o menos igual que la francesa, tejidos finos y camisería. El último método que yo os voy a enseñar, se utiliza un prensatelas especial para la máquina. Este prensatelas es un prensatelas de sobrehilado. Yo personalmente, como tengo una remalladora, no me hace falta tener un prensatelas de sobrehilado, pero igualmente voy a coger uno similar para enseñaros cómo se hace esta costura. Básicamente lo que tenéis que saber es que este prensatelas tiene una guía. Esta guía, que es este hierrito negro que tenéis marcado con una flecha, sirve para ponerlo justo en el borde de la tela. Yo voy a utilizar este prensatelas, que no sirve para esto, sirve para hacer otro tipo de costuras, pero no pasa nada porque para lo que os quiero enseñar me vale. Simplemente pensáis que el hierrito blanco es el mismo que el hierrito negro que tiene el prensatelas que vais a utilizar. Tenéis que ir a las opciones de vuestra máquina de coser y hay una opción que hace como forma de almenas. Bueno, pues es esta la que nosotros queremos coger. Es similar al zigzag. Necesitamos que las almenas sean altas y necesitamos que estén juntas. En este caso, al 1,5. Cogemos la máquina de coser y ponemos el hierrito negro del prensatelas especial y lo ponemos justo en el filo de la tela y empezamos a coser. Como veréis, esto es una costura que hace un poco de mezcla entre el zigzag que os enseñé en la primera de las opciones y la costura a mano. Y así es como quedaría una vez cosida la prenda. ¿Para qué se recomienda este tipo de costuras? Pues como el zigzag para tejidos intermedios o gruesos, los tejidos muy finos, sucede lo mismo. Esto, al haber tenido encima que haberlo cosido al borde, pues tenderá a arrugar un poquito y no quedará tan estirado ni quedará tan bien. Y estas son las 8 maneras que os había prometido para rematar vuestras costuras y que os queden muy bien rematadas como si fuerais auténticos profesionales. Os recuerdo que si os ha gustado el vídeo le deis a like, que os suscribáis si no os habéis suscrito y que nos veamos la semana que viene. ¡Hasta la próxima!